Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en Radio Consentido 96.9 FM. Vamos a tomarnos un momento, un espacio, conociendo un ministerio más de los muchos que Dios ha puesto en el corazón, ¿verdad? De aquellos que ha llamado. Así que aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo por las redes, pues les invitamos, ¿verdad?, que tomen un momento para acompañarnos aquí en esta plática que vamos a tener ahora con el pastor. Pues hermano, vamos a entrar. Pastor Jaime, claro, vamos a entrar a esta charla, ¿verdad? Que espero que sea de edificación, ¿verdad? Que podamos crecer. Hemos estado llevando esto ya con algunos pastores, con algunos ministerios, precisamente conociendo, hermano, conociendo qué hay detrás de ese ministerio, qué hay detrás, ¿verdad?, de ese hombre, de aquella mujer, ¿verdad?, que vemos en un altar compartiendo. Así que vamos a irnos hasta la ciudad de Torreón, pastor. ¿Qué le parece? La tierra bendita y divina. 1965, ¿verdad? Dios trae a este mundo, ¿verdad?, al pastor Jaime. Así que, ¿qué nos cuenta, hermano, de aquella fecha? ¿Qué nos podría decir en cuestión de aquel acontecimiento que viene y cambia la historia? Bueno, yo creo que detrás de cada nacimiento hay un código que Dios le implantó a cada persona que nace en esta tierra. Y cuando un nacimiento es peleado, es luchado, creo que el propósito de Dios es mayor. Yo, por lo que sé de mi madre, que ella me platicó, yo fui ochomecino, y dice mi madre que mi madre ya falleció, ya está con el Señor, pero me contaba mi madre que yo nací tan pequeño y tan chiquito que cabía en una caja de zapatos. Me quedé en la incubadora por un tiempo, pero cuando ellos me sacaron de la incubadora para llevarme a casa, me cuenta mi madre que ella me acostaba en una caja de zapatos para poderme abrigar bien, porque nací muy pequeño y nací débil. Pero qué bueno es Dios, que después de ese tiempo, pues crecí, viví, experimenté lo que es mi infancia, mi adolescencia, con altos, con bajos, con accidentes en ese inter, sobre todo en la adolescencia, que tuve un accidente muy fuerte, pero yo pude ver la mano de Dios ahí. Y aun cuando yo tenía esa edad, quizá a lo mejor por mi edad de adolescente, no pude entender que ese accidente del cual Dios me libró era porque Dios tiene un propósito con mi vida. Hasta lo entendí hasta tiempo después, que una vez, no puedo decir que en un éxtasis o en una visión, no sé cómo explicarlo, pero hubo un momento en que vino a mi vida una especie de evaluación de lo que hasta ese momento había sido mi vida, y entendí que Dios me libró de un accidente de esa magnitud porque Dios tenía un propósito conmigo. Y bueno, pues yo nací en 20 de marzo de 1965 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Yo digo que es la tierra que fluye leche y miel. Sí, que es la tierra bendita y divina, porque tiene mucha semejanza. Los frutos que da la comarca lagunera son frutos muy parecidos a los que dan en Israel. Hay higueras, hay vides, ¿verdad? Y también el olivo, aunque no es muy cosechado allá, pero también se da en la comarca lagunera. Por eso es que yo digo que es la tierra bendita y divina, porque hago un emparejamiento con la tierra de Israel. Pero bueno, volviendo al tema, sí, 1965 creo que nació un niño con el cual Dios tenía planes y tenía propósitos, y hoy que yo tengo la edad que tengo y miro hacia atrás, puedo ver que la historia de mi vida está llena de acontecimientos milagrosos y sobrenaturales, en donde Dios nos ha ayudado de muchas cosas. Y aun cuando no conocía la palabra de Dios a como la conozco hoy, también puedo testificar cómo Dios usó nuestra vida sin tener tanto conocimiento de la palabra en algunas situaciones. Por eso digo que está plagada de eventos sobrenaturales. Pues bueno, vamos a desglosarlos poco a poco, mano. Vámonos poco a poquito, ¿verdad? Y poder conocer un poco más de aquellos acontecimientos que van marcando, ¿verdad? Nuestro caminar. Dios tiene propósitos. Sí. ¿Cuántos hermanos forman parte de la familia? Somos 7 hermanos. 7 yo soy el mayor.
Le tocó ser el mayor. Yo soy el mayor, tengo 7 hermanos, de los cuales todos están inmiscuidos en el ministerio. Tengo una hermana que es pastora con su esposo. Tengo un hermano que ahorita tiene un mes que lo enviamos, lo ungimos como pastor y ahorita está levantando, tiene un mes ya con la iglesia desde cero. Su iglesia se llama ECO y la iglesia que yo pastoreo se llama Fuente de Vida Ciudad Juárez. La iglesia de mi hermana se llama Fuente de Vida Chihuahua. Y tengo otro hermano más que está iniciando en su casa también desde cero. Tengo 2 hermanos que están iniciando desde cero y cada uno con un llamado pastoral. Y yo puedo decir, por eso digo que cuando una persona nace y ese nacimiento es bien peleado en el ámbito espiritual, es porque un propósito grande ahí. Yo tengo la dicha, pastor, a lo mejor va a sonar un poco altanero lo que voy a decir, pero tengo la dicha de ser yo la persona que usó Dios para llevar a toda mi familia a Cristo. Yo les di el mensaje del Evangelio a mi padre. Un día estaba yo en la laguna y yo viviendo allá, y tuve muchos deseos de hablar con mi papá, cosa extraña, porque con mi padre yo siempre mantuve una relación muy distante. Tuvimos algunos problemas ahí. Yo, a lo mejor por mi adolescencia, que no entendía las directivas de mi padre, la disciplina, y yo decidí mantenerme un poquito alejado de mi papá. Pero hubo un día que Dios tocó mi corazón y tuve muchos deseos de hablar con mi padre, y marqué por teléfono aquí en la ciudad de Juárez. Me contestó mi mamá y le dije: mamá, por favor, no se vaya a sentir mal, pero con que quiero hablar es con mi papá, páseme a mi padre. Entonces, cuando mi padre me contestó, pues mi padre era una persona de pocas palabras. Mi papá nomás decía ajá, sí, no. Así era, porque mi relación con mi padre era muy distante. Y Dios había tocado mi corazón, pastor, y el Señor me había hecho sentir que yo debía hablar con mi papá para pedirle perdón, porque era yo el que en ese momento conocía del Señor y era yo el que había decidido alejarme de Él. Entonces hablo y le digo: ¿sabe qué, papá? La verdad es que hablo solamente para decirle que lo amo y le pido perdón por ser muy distante con usted. Mi padre, en sus monosílabas, dijo: ¿sí? ¿A poco? Le digo: sí, papá, solamente hablo para decirle que lo amo mucho. Perdóneme por no ser un hijo muy apegado a usted. Y enseguida escucho que mi padre empieza a sollozar y me dice: sí, estoy hablando y siento la emotividad aquí. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando a través de esta entrevista, que está distante de sus papás, mi consejo es que tomen el teléfono si aún los tienen vivos. Sí. Que no esperen a que ellos fallezcan para sentir el dolor de no haber experimentado un abrazo tierno de parte de nosotros hacia ellos, porque ellos a su manera trabajaron y nos educaron, nos disciplinaron, porque a su manera ellos sabían, creían que estaban haciendo lo correcto, aunque a nuestra manera de ver, pastor, no era así, porque nos sentíamos dolidos, nos sentíamos agredidos. Pero al final de cuentas, yo creo que yo soy el hombre que soy por la disciplina de mi padre, porque quiero confesar que yo le tenía miedo a su disciplina. Entonces yo acataba toda instrucción que él me daba, aunque a veces me sentía así como que yo quería hacer más, yo quería mayor libertad, pero por obedecer a mi padre, yo tenía que ir corriendo cada vez, porque a las 8 tenía que llegar a la casa. ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo estudiante. No, pero su papá. Mi padre tuvo varias ocupaciones, pero la principal fue que él trabajó en la industria del refresco. Fue supervisor de ciertas marcas, no sé si las puedo decir aquí, pero fue supervisor de ciertas marcas. Estuvo en Monterrey a través de una refresquera muy conocida, ¿sí puedo? Sí. Pepsi. Estuvo él como supervisor de toda la zona de Monterrey y su área metropolitana. Estuvimos en Celaya también a través de otra marca que se llamaba Titán y Orange Crush, que tenía otros refrescos más, el Lemon Crush entre ellos. Y luego lo jaló otra empresa que manejaba un refresco que se llama Delaware Punch, que aquí no lo he visto, es de allá del sur, y Sidralaga,
y otros refrescos más. Entonces mi papá trabajó en esa área. En esa área trabajó, luego por su cuenta trató de poner una empresa de fotografía y bueno, trabajó un tiempo, luego invirtió, puso una panadería y bueno, eso fue cuando salió de la industria del refresco. Pero mi padre fue una persona que nos disciplinaba mucho, a veces con gritos fuertes, que eso era lo que más nos asustaba. En algún momento por ahí nos llamó la atención con la vara de la corrección. Y bueno, yo le tenía mucho respeto a mi padre y él me decía, tú tienes que estar aquí a las 8 de la noche. Y yo corría por no llegar después de las 8, porque sabía que si llegaba después de las 8, mi padre me iba a disciplinar, o me iba a gritar, o me iba, no sé, ¿verdad? Entonces así fui criado yo. ¿Y entre la relación de hermanos? No, genial. Mis hermanos y yo, desde niños, tenemos muy gratos recuerdos, también con nuestro padre, porque no todo era disciplina. Los domingos siempre era de salir al campo. Nosotros tengo muchos recuerdos de allá del Bajío, porque vivimos en Salamanca, en Irapuato y en Celaya, y hay muchos lugares allá alrededor a donde salir. Está el río, hay un lugar que se llama Valtierrilla, y ahí nos llevaba mucho al río Sena, antes de que se contaminara el río. Ya no vaya entrando a Salamanca y el río se empezaba a contaminar, pero antes de Salamanca, un pueblo llamado Valtierrilla, Salvatierra, ahí nos llevaba el río, y tengo muchos recuerdos muy gratos de él, muy gratos, donde él nos llevaba, y nosotros como hermanos pues jugábamos a todo, a fútbol, al río, o sea, nos enlodábamos, corríamos, y tengo muy gratas experiencias de mis hermanos. Con mis hermanos nos llevamos bien. Lamentablemente entre comillas, ahorita por el ministerio que cada uno de nosotros tenemos, nos vemos poco, pero procuramos, por ejemplo, las fechas de Navidad, estar todos juntos. Procuramos fechas importantes, estar todos juntos. Anoche estuve con mis hermanos, con mi hermana la pastora, bueno, con todos mis hermanos pastores, y estuvimos ahí juntos, cenamos, tuvimos un momento agradable, pero a veces el ministerio no nos permite tener tanta comunión como antes la teníamos, ¿no? Antes cada domingo era irnos a la casa de alguien, teníamos nuestro rol para irnos a la casa después del culto, irnos a la casa de alguien antes de que empezáramos a trabajar ministerialmente. Esa es la relación que se lleva desde que están pequeños, van creciendo, sí, hasta que llega el momento de que el ministerio empieza cada quien a tomar su camino. Sí. Sí. ¿Cómo es que llega, hermano, el mensaje? Usted fue el primero en hacer. Sí. ¿Usted es el primero que recibe el mensaje, o cómo fue que llega el mensaje del Señor a usted? Bueno, un fenómeno muy interesante. Mi padre siempre tuvo el cosquilleo de buscar de Dios. Él siempre, a pesar de que haya sido como haya sido, mi padre disciplinado y disciplinario, siempre buscaba de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo lo acompañaba, de repente me decía, vente hijo, vamos a entrar a esa iglesia. Y entramos a una diversidad de iglesias, entramos a iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecostales, entramos a muchas iglesias, y mi padre siempre recibía el mensaje del evangelio y eso lo motivaba. Un día mi padre dijo, es tiempo de que nosotros asistamos a una iglesia. Me acuerdo, estábamos en la ciudad de Monterrey y fuimos a la primera iglesia bautista en Monterrey. Mientras que estuvimos ahí en Monterrey, íbamos cada domingo a la iglesia bautista. Sucedió un fenómeno, estábamos en la iglesia y al poco tiempo mi padre se alejaba y nosotros seguíamos con mi madre. Luego cambiamos de ciudad, nos venimos a Celaya y mi padre otra vez, sintiendo la necesidad, encontró una iglesia bautista de nuevo. Fuimos y al cabo de los meses mi padre se retiraba y nosotros continuamos. Nos venimos a Salamanca. En Salamanca fuimos a una iglesia que se llama Iglesia de Dios del Séptimo Día. Nos convertimos en personas sabatistas. Estuvimos ahí, mi padre relacionado ahí en el ministerio, sirviendo, y de repente se apartaba y nosotros continuábamos. Esa fue nuestra vida. Así estuvimos hasta que yo tuve un encuentro personal con Jesús. Fue 6 de octubre de 1996 a las 5:45 de la tarde en la ciudad de Saltillo, Coahuila, cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús. Y de ahí quiere establecerse.
Sí. Ya se queda en ese lugar. Sí, bueno, me remonto un poquito a mayo del 96, porque en mayo del 96, creo que mayo del 96, por ahí fue a eso no recuerdo la fecha exacta, pero fue entre el 20 y el 22 de mayo, porque recuerdo que mi mamá fue a visitarnos a Torreón, y como cayó la fecha del 10 de mayo por ahí muy cerquitas, nos fuimos a celebrar a mi madre al río. Allá a Torreón hay un río a las afueras, y nos fuimos, y de cuando veníamos una persona me agredió en la carretera y yo me molesté mucho. Me bajé del carro, inclusive apedreé el carro digo, eso es algo que no me enorgullece, ¿verdad? Pero es parte de un testimonio. Yo ahí todavía no conocía verdaderamente a Jesús, aunque desde niño fui llevado a la iglesia, no había hecho yo una decisión de conversión. Y ahí esta persona me ofendió, me recordó el 10 de mayo, yo me enojé, agarré unas piedras, le pegué a la camioneta, él se bajó, se regresó, yo lo esperé. Total que ahí estaba, si se hubiera bajado ese tipo, a lo mejor nos hubiéramos agarrado a golpes, ¿no? Pero yo escuché a la distancia que mi padre me decía, hijo, por favor, súbete al carro. Y escuché los gritos de mi esposa que decía, Jaime, ¿qué estás haciendo? Y como que de repente entré como en una cápsula donde no importaba nada más que mi ira. Y de repente empecé a escuchar así como a la larga distancia esos gritos, tanto de mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos llorando, mis pequeños hijos. Y de repente como que entré en mí, y pues me di la media vuelta, me subí al carro y arranqué. Y mi padre, que iba atrás, me dijo, hijo, tienes que ser más cauteloso, aquí la gente viene a estar armada. Estábamos en un pueblo de La Laguna, dice, aquí hay una familia de apellido Blanco que son malos aquí, mi hijo, tú debes de... ¿Qué tal si traía una pistola? Pensaste en tus hijos, pensaste en tu esposa, pensaste en nosotros, el dolor que hubieras... Entonces eso, de mi padre, yo nomás escuchándolo, llegué a mi casa y yo avergonzado me metí a mi recámara y ahí me arrodillé. Y por primera vez en mi vida recuerdo que hice una oración como esta. Le dije, Jesús, ya no quiero ser la persona que soy. Por favor, cámbiame. Renueva mi corazón. Hazme una persona nueva. Perdóname. Esa fue mi oración, y yo recibí a Cristo ahí. Yo recibí a Cristo ahí. Cuando salí de la recámara, pues me fui a la orilla a la calle, me senté en la banqueta, y luego mi esposa se sentó conmigo y me dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Le dije, no sé, pero le acabo de decir al Señor que me perdone, y le acabo de decir que me cambie. Y entonces mi esposa y yo platicando, empezamos a ver a la gente pasar, y le dije, no sé qué me pasa, no los conozco a los que están pasando, pero siento mucho amor por ellos. Y ahí empezó un cambio en mayo, y en octubre, 6 de octubre del 96, tuve un encuentro con Jesús y con su Espíritu Santo. Y ahí, a partir de ahí, empezó un cambio radical en mi vida. Empieza a servir en la iglesia a la que se congrega. Sí, empecé a servir, llegué, me presenté con el pastor, dije quiero servir, empecé de menos en lo poco, y cada vez el pastor me iba dando más responsabilidades. Yo con una pasión, pastor, una pasión que no he perdido hasta la fecha. Yo soy un hombre apasionado por Dios. He hecho cosas muy agresivas para Dios, como meterme a lugares, y eso lo he hecho bajo la unción del Espíritu Santo, no es por emoción, ¿verdad? Entiendo que es Dios el que nos indica. Me he metido a lugares tan peligrosos, me he metido entre los grupos de soldados que hay en la ciudad, y me he introducido hasta donde están para orar por ellos, y se siente una pesadez ahí, aunque sean soldados que están cuidando nuestra nación. Se siente una pesadez entre ellos, y he hecho muchas cosas. Cuando el Espíritu Santo me lo indica, yo lo hago, porque soy una persona apasionada por Dios, y eso no se ha perdido. Yo a partir de ahí empecé a servir en mi iglesia. Fui maestro de niños en párvulos, así como estábamos platicando antes de la radio, y fue una experiencia muy bonita. Yo también aprendí a hincarme y a gatear con ellos. Sí, fue algo muy bonito. Luego de ahí fuimos maestros de primarios, y luego ya de ahí nos fuimos, ¿no? Nos fuimos a todas las edades.
fuimos maestros, tuvimos experiencias muy bonitas cuando nos despedimos, que ya el pastor nos dio otra asignación. Nos despedimos, también los niños corrían, nos abrazaban de las piernas, lloramos con ellos con nosotros. Y bueno, después de ahí nos pusieron a trabajar con adolescentes como maestros de escuela dominical. Luego estuve con hombres, dirigiendo el grupo de hombres. Luego me encargué de los matrimonios. Luego me encargué del ministerio de los discipulados. Y un día el pastor me llama y me dice: Jaime, quiero preguntarte algo. ¿Dónde en todos los ministerios que has participado en la iglesia, ya estamos hablando que ya han pasado 10 años de eso, ¿dónde te has sentido como pez en el agua? Y le dije: pues creo que en todos lados, pastor, me ha gustado todo. Y dice: no cabe duda, tú tienes un corazón de pastor. Y yo le dije: no me diga eso, pastor, que puedo ser todo menos pastor. Y me dice: todos los que se niegan terminan siendo. Y fue cuestión de tiempo. Todos los que se niegan a ser pastores terminan siendo pastores. Y dice: es cuestión de tiempo. Y llegó el momento en que sentí que Dios me mandó aquí a Juárez un día, después de haber hablado con mi padre, que fue la historia que conté hace unos momentos atrás. Vino un deseo de verlo. Primero era el deseo de hablar con él, luego el deseo de verlo. ¿Él aquí vivía? Ellos ya vivían aquí, ya tenían años aquí, se habían venido de la comarca, ya estaban aquí. Mi madre tenía todo ese tiempo orando para que yo me viniera para acá, para Juárez. Yo estoy aquí por la oración de una madre. Y para todos nuestros amigos, o para todas las mamás que nos están escuchando, nunca deje de orar por sus hijos, porque tarde que temprano Jesús, el Espíritu Santo de Dios, contestará esa oración. Es cuestión de tiempo, pastor. Mi madre tenía ya, no sé, quizá los 10 años orando por mí para que yo me viniera, porque ella quería tener a todos sus hijos en un solo lugar. Entonces yo era el único que estaba afuera, ya todos mis hermanos se habían venido. Ya se empezaron a venir de uno por uno, y yo creo que todos por la oración de una madre. Yo fui el último que me vine, y ese día yo vine aquí a ver a mis padres. Y yo recuerdo que cuando me bajé del camión, apenas puse un pie en Juárez, todavía tenía un pie en el estribo del camión, y escuché una vocecita que me dijo: ya es tiempo. Una vocecita audible, la escuché en mi oído y me dijo: ya es tiempo. Yo pregunté: ¿ya es tiempo de qué, Señor? Y entonces ya el camión arrancó y pude visualizar. Me bajé en el crucero de Boulevard Zaragoza y Óscar Flores, ahí me bajé. Y entonces volteé hacia mi alrededor y empecé a ver la ciudad y dije: ah, caray, qué bonita está Juárez. Y entonces le dije: no, Señor, por favor, no me estés mandando para acá. Esta es la última ciudad a la cual yo me quiero mover. Pero esa fue una experiencia. Vengo a ver a mis padres. Cuando yo ya me voy a regresar, me dice uno de mis hermanos: ya te vas, sí, quédate un día más, hombre, vete el lunes, quédate para que vayas a la iglesia conmigo, con nosotros. Que hay una nueva iglesia que está iniciando, o sea, una carpa, quiero que vengas. Iniciamos con una carpa, tenía un poquito que había quitado la carpa porque ya había puesto techo y todo eso. Y fui a la iglesia, y cuando yo entré a la iglesia, tenían una lona grande de todo el altar que decía: Vino Nuevo Sur existe para rescatar y restaurar a la familia, integrarla a su llamado y posicionarla en su propósito. Yo dije: ah, qué bonita visión de iglesia, Señor, lo que a mí me gusta, trabajar con familias. Si algún día, en mi oración, si algún día yo me llego a venir aquí a Juárez, me voy a reunir en esta iglesia. Y volví a escuchar la voz de Dios. Es tiempo. Así, había escuchado primero es tiempo, y luego escuché la voz de Dios aquí en mi oído, que me dijo: no solamente te vas a reunir en esta iglesia, sino que vas a trabajar en esta iglesia. Entonces yo, sorprendido, volteé a ver a la persona de mi lado, a los que estaban atrás de mí, porque dije: ¿quién me habló? ¿De dónde es? ¿Quién? Y sentí entre un temor reverente, entre, no sé, una madeja de emociones en mi interior, que bueno, quedó así. Me voy a la casa, voy llorando en el camión, en lo que llego allá a la comarca. Vivía en Ciudad Lerdo, Durango. Tengo una casa en Gómez Palacio y tengo una casa en Lerdo. Nosotros teníamos como un año que estábamos viviendo ya en Lerdo. Llegué a casa y me dice mi esposa: ¿y cómo te fue? Ah, y en el camino yo le dije, pastor, le dije a Dios: Señor, que cuando yo platique esto con mi esposa, para saber que eres tú el que me estás mandando a Juárez, que ella diga: bueno, pues si es Dios, pues vámonos. Entonces yo le digo: fíjate que me pasó esto, escuché una voz que me decía que ya es tiempo.
Luego escuché una voz que me dijo que no solamente me voy a reunir en esa iglesia, sino que voy a trabajar. Le digo, mi amor, yo creo que Dios nos está enviando para Juárez. Ella estaba cocinando porque estaba haciendo desayunar y bien temprano. Y luego suelta los instrumentos, voltea y me ve a los ojos y me dice, si estás seguro de que es Dios, vámonos. Lo mismo que yo le dije al Señor, esa fue la respuesta de mi esposa. Y otra vez esa madeja de emociones. Y le dije, bueno, pues ya no hay duda, Señor, pero como Gedeón, ¿quién soy yo para probarte? Me acuerdo mucho que le decía en mi oración, ¿quién soy yo para probarte? Pero si Gedeón te probó 2 veces, ahora que cuando yo hable con mis hijos les dé alegría esto, porque yo sé que cambiarnos de ciudad, ellos tienen sus escuelas, ya tienen aquí, ya dejamos todo. Dejé muebles, pastor, dejé casa, nos venimos solamente lo que cabía en el carro, una jaula con pajaritos, porque no quisimos dejar los pajaritos, la ropa, mi Biblia, lo que yo usaba para estudiar, pero todo lo demás se quedó. Refrigerador, todo. Habíamos comprado un colchón que ni siquiera estrenamos, lo teníamos todavía en los hules. Acabamos de comprar un refrigerador que tenía un mes de uso y una estufa que recién la habíamos instalado y que si acaso mi esposa lo usó una semana, y todo dejamos y nos venimos para acá. Después de tener una casa allá, comodidades, llego aquí y a vivir un par de meses con mi madre, luego a conseguir una casa. No teníamos dónde dormir. No. Yo le digo a mi esposa, yo le decía a mi esposa y a mis hijos, Dios nos está pasando por una escuela que se llama la Escuela de la Fe. Porque en realidad, díganme ustedes, ¿cuándo hemos tenido necesidad? Yo tenía un gran trabajo, pastor. Yo en ese tiempo ganaba 989.75 pesos al día. ¿Al día? Al día. En ese tiempo. Y venirse por fe. Por fe. Dejé todo, ¿sí? Porque estuve seguro de que escuché una voz audible que era la voz de Dios, y dejé todo. Así que yo no tenía necesidad mis despensas siempre estaban llenas, siempre había despensa. Yo recibía como más de 1,000 pesos de vales de despensa de la empresa donde trabajaba. Así que yo comprábamos toda la despensa y nosotros bendecíamos a la gente. Participamos en un ministerio que se llamaba Ministerio de Visitación, y mi esposa y yo daríamos 2 días a la semana para visitar a la gente que llegaba por primera vez a la iglesia. Los visitábamos y siempre les llevábamos una pequeña despensa, porque en mi despensa siempre había abundancia, nunca pasé necesidad. Cuando yo vengo acá, yo les digo a mis hijos, a mi esposa, ¿cuándo hemos pasado por una necesidad? ¿Cuándo nos faltó el aceite? ¿Cuándo nos faltó la pasta? ¿Cuándo nos faltó la leche? No, pues nunca. Bueno, Dios nos está pasando por una escuela que se llama la Escuela de la Fe. Pastor, no teníamos dónde dormir. Gracias a mi madre que me regaló un colchón. Y teníamos un colchón que era bien fácil tender la cama, porque nos dormíamos y bajábamos el colchón, nos despertábamos y subíamos el colchón para recargarlo en la pared. Mis hijos se dormían en el suelo. Un día, pastor, vivimos ahí en un lado del supermercado Walmart de la Avenida Las Torres, en la colonia Roma, y rentamos una casa. Y enfrente de la casa había un kinder y un parque. Bueno, en el parque había un sillón abandonado. Y luego me dice mi esposa, oye, está un sillón, pues se ve más o menos, ¿qué te parece si lo agarramos? Fuimos, mi esposa y yo lo cargamos, lo llevamos a la casa, en el patio lo lavamos, lo fumigamos, lo exculcamos todo bien, lo metimos ya una vez seco y una vez fumigado, lo metimos, y esa fue la cama de uno de mis hijos. Así vivimos por espacio de casi un año, en una escuela llamada Escuela de la Fe, pero le creímos a Dios. Me acuerdo un día, pastor, que llegué yo de mi trabajo, porque ya tenía yo un trabajo, ya yo había conocido un poquito la ciudad, me habían contratado para las ventas, tenía un trabajo. Yo llegué y luego me dice mi esposa, oye, mañana se nos vence la renta, ¿cuánto dinero tienes? Le digo, no, mija, no tengo nada. Y no tenemos ni para comprar la cena de esta noche, ni para un litro de leche. Le dije, pero hay reunión de oración, vámonos a la reunión de oración. Nos fuimos caminando, pastor. Y esto quiero que quede bien testificado para la gente que nos está escuchando a través de la radio, y decirle, nunca hay ninguna excusa mayor
a servir a Dios y a congregarse en una iglesia. No tenía dinero y ese día caminamos, yo desde Walmart, de la avenida Las Torres hasta donde está el gas natural de Juárez, allá a Jilotepec. Es una y nos fuimos caminando mi esposa y mis hijos y yo. No teníamos dinero ni para la ruta, pero nos fuimos caminando. Llegamos a la reunión de oración, yo todavía con mi uniforme de trabajo y una cachucha porque venía sudado y todo eso, y no tuve tiempo ni de bañarme, pero nos fuimos a la reunión de oración. Y estando ahí orando, yo tenía mis ojos cerrados, mis manos aquí a media altura levantadas, pidiéndole a Dios que nos proveyera porque necesitábamos. Y me acuerdo ahorita de un texto que nos anima mucho a esperar a Jehová. Esperar a Jehová. ¿Sí? No esperar en Jehová, sino esperar a Jehová. Él debe moverse, Él debe actuar, Él debe acomodar todo para que sus hijos sean bendecidos, sean prosperados y puedan salir de cualquier situación económica. Y ese día estaba yo con cerrando mis ojos, mis manos a media altura, pidiéndole al Señor que me ayudara para poder vender algo y poder tener la comisión para pagar la renta. Y yo le decía, la estructura que uno humanamente hace, ¿no? Mañana le hablo al que me cobra la renta y le digo que me dé un par de días. Y yo ya tenía una estructura humana en mí, pero Dios tenía un plan. Estaba el pastor, que fue mi pastor por el espacio de 5 años, ministrando, y luego dice, aquí hay una persona que tiene una necesidad apremiante, mañana tiene que hacer un pago, no tiene ni para cenar esta noche. Abro los ojos y volteo a ver quién es. Le digo, ¿seré yo, Dios? Y entonces dice, pásele aquí al frente, quiero orar por él, queremos orar por él. Y yo me detuve, yo más volteaba a ver quién se movía. Y luego como nadie se movió, el pastor insistió, aquí hay una persona así, es más, eres tú, me dijo así. Y me señaló, no, Dios lo usó con una palabra de ciencia impresionante, y eres tú, pásale, quiero orar por ti. Y cuando yo pasé, digo, ¿qué le parece, hermano? Vamos a bendecir, vamos a ayudar, vamos a darle una ofrenda. Cierra tus ojos, hermano, levanta tus manos. Entonces yo tenía mis manos así, y llegó un hermano que no supe quién, porque tenía mis ojos cerrados, y me dice, hermano, abre bien las manos porque Dios te va a empezar a bendecir. Y la gente empezó a pasar, empezó a ponerme dinero en las manos, algunos empezaron a ponerme dinero en los bolsillos. Entonces al principio me sentía avergonzado porque yo no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a dar, no a recibir. Pero la escuela de Dios fue específica a lo que yo necesitaba. Y entonces cuando llegamos a la casa, empezamos a contar el dinero. Tuvimos ni un peso más, ni un peso menos. Completamos la renta para pagar al día siguiente y tuvimos un excedente para poder comprar leche y pan para cenar esa noche. Compramos una caja de cereal, compramos medio galón de leche y compramos por ahí unos bolillos, un pan blanco para poder cenar y tener algo para desayunar el día de mañana. Y así, ni un peso más, ni un peso menos. Así Dios me pasó por la escuela de la fe, pastor. A veces pensamos que llegar al ministerio, tomar el pastorado, llegar a ese lugar al cual mucha gente llega a tener una perspectiva diferente. No sabiendo, pastor, lo que se tiene que caminar, lo que se tiene que vivir, los cambios que tienen que generarse. Esa metamorfosis de que estaba acostumbrado a hacer y caminar de una manera, y tener que meterse, vaya, tomando la analogía de esa mariposa, meterse en ese capullo por un tiempo, esperar que Dios sea el que empiece a generar ese cambio y poder salir, hermano, de una manera diferente, con una perspectiva conforme a los ojos de Dios, conforme al corazón de Dios, y compartir algo que usted leyó, algo que vio en una película, en una serie, no, algo que usted vivió. No algo que se aprende en una butaca, en un pupitre, ¿verdad? No, algo que a usted le tocó vivirlo directamente, como dice en la escuela, que Dios lo llevó a caminar. Inicia su pastorado. ¿Cómo fue, hermano, el caminar ahora ya al frente de una congregación? Vimos que el inicio o el llamado, la manera en que lo trae Dios a este lugar. Ahora, esa nueva etapa,
¿Cómo inicia su trayectoria ahora en el pastorado? Sí. Bueno, yo había orado a Dios. Primero hice un ayuno de 40 días, del ayuno de Daniel. 40 días porque yo quería pedirle a Dios su dirección. Yo ya sentía esas ganas de iniciar el ministerio, y más porque mi pastor en ese tiempo, él me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tuve una visión acerca de ti y de otro de los líderes de la iglesia, y dice, al hermano le vi un letrero que decía predicador, pero a ti te vi un letrero que decía pastor. Y me dijo, tú eres un pastor. Y por segunda vez me lo había dicho, por tercera vez me lo había dicho ahora mi pastor actual, ¿verdad? Primero me lo dijo el pastor de Gómez Palacio, luego me lo dijo un pastor en Saltillo, amigo mío, que nos conocimos de jóvenes, que él ya estaba pastoreando, y luego en una plática él me dijo, hermano, tú tienes un corazón de pastor. Y luego me lo dijo el pastor aquí en Juárez, por tercera vez. Y fue ahí donde yo doblé las manos y dije, bueno, pues está bien, ya son 3 personas que me han dicho lo mismo. Yo me había identificado a mí mismo como un ayudante pastoral, ¿verdad? Como el brazo derecho de un pastor, porque esa función la realicé con mi pastor en Gómez Palacio, y luego mi pastor me envió a servir a una iglesia. Serví ahí y también fungí así, luego me regresé a la iglesia y mi pastor me mandó a otra iglesia a apoyar, también fungí como el brazo derecho del pastor, y luego pues ya me vine para acá, y acá llegué a la iglesia con una carta, la presenté y seguí trabajando como un ayudante pastoral. Yo me veía así, pero ahora mi pastor de ese tiempo me dijo, tú eres pastor. Y entonces dije, bueno, pues si es así, voy a ayunar 40 días para pedirle dirección a Dios. Le dije a mi pastor que estaba ayunando y le dije cuál era el propósito. Y al final de los 40 días mi pastor me dice, ¿ya terminaste tu ayuno? Le dije, ya terminé. ¿Qué te dijo Dios? Le dije, no, nada, no escuché nada. O sea, estoy igual como al principio. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no, pues voy a iniciar ahora un ayuno de 21 días. Bueno, el ayuno de 21 días lo inicié, pero no aguanté más que como 8 días, porque tuve mucha hambre. El primer ayuno lo inicié porque Dios me dijo. Estaba yo orando y me acosté a dormir, y luego me escuché una vocecita también en mi pensamiento que me dijo, levántate y escribe. Entonces me levanté y empecé a escribir, y así como que Dios me estaba dictando, estos son los alimentos que podrás comer. Y luego me dijo, frutas, verduras, y solo cuando te sientas débil, incluye atún en agua con tus verduras. Y entonces me levanté y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a iniciar un ayuno de 40 días, Dios me acaba de hablar, y le dije, voy a pegar este papel en el refrigerador, quiero que tú me ayudes, y a partir de hoy no me ofrezcas nada, excepto lo que está aquí en este papel. Y entonces ella me apoyó, y así estuve en ayuno, pero el segundo ayuno lo inicié yo, con la necesidad de escuchar la dirección de Dios, lo inicié yo. Entonces lo que uno inicia en las emociones o en el deseo humano, pues no tiene la misma relevancia que cuando tú caminas en una dimensión de la voz de Dios, de obedecer a Dios. Y entonces no terminé, estaba yo en la casa de mi madre, todavía vivía mi mamá, y le dije, ¿sabe qué, mamá? Tengo mucha hambre, no aguanto, quiero comer. Préstame su recámara, voy a orar para entregar mi ayuno. Le digo, sí, hijo, ve, ora, y mientras yo te preparo algo de comer, está bien, y de cenar. Y ya fui, oré, ya vine, cené con mi madre, entregué el ayuno, y entonces pedí unas vacaciones en la iglesia. Le dije, pastor, necesito unas vacaciones, dame una semana. Yo trabajaba de tiempo completo ya en la iglesia. Le dijo, sí, ¿qué quieres hacer? Oh, voy a ir a Gómez Palacio. ¿A qué vas? Voy a pedirle dirección a Dios. Voy a ir a ver a mi casa, pero yo quiero ver qué es lo que Dios me dice, si me regreso a la laguna o si me quedo aquí. Entonces me voy allá y visito a un amigo mío que es pastor de una iglesia. Voy, lo visito al segundo día de estar allá, y cuando me ve dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, no, pues vengo a dar una vuelta a mis casas. Tengo una casa en Lerdo y una casa en Gómez Palacio. Vengo a ver mis casas, a ver cómo están, y bueno, a poner el contrato de renta en orden, y pues vengo a eso y a otra cosa. No, pásale. Apenas entramos a su oficina y se voltea y me dice, tú estás aquí porque le dijiste a Dios, Señor, muéstrame si me tengo que regresar aquí a la laguna a poner una iglesia o a Juárez. Y Dios te dice, regrésate, que para eso te llevé a Ciudad Juárez. Y le dije, ¿cómo sabes tú que eso venía? El Espíritu Santo me acaba de hablar. Entonces no tuve otra opción más que regresarme. Regreso y le hablo al pastor,
Llego con mi pastor y le digo, ¿sabe qué pasó? Pasó esto, y le platico la historia. Dice, no, es que no cabe duda, tú eres un pastor. ¿Qué quieres hacer? No, pues quiero empezar. Y bueno, vamos a orar a Dios. Total que de ahí nace Fuente de Vida Ciudad Juárez. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando que en julio, no, el 29 de junio pasado, cumplimos 10 años. 10 años. 10 años. Dentro de estos 10 años, hermano, a veces pensamos que es todo bonito, es todo caminar entre pétalos de rosas, entre hojuelas de azúcar, ¿verdad? Y miel. Hay momentos, hermano, momentos en los cuales el ministerio tiene sus etapas dentro del crecimiento, ¿verdad? Sus etapas en las cuales uno llega a pensar que tiene uno techo de cemento. De bronce. Sí, que no pasa nada. Pero mientras vamos caminando nos damos cuenta que tenemos un techo de cristal, vulnerable a muchas situaciones, expuestos a tantas cosas. Dentro de estos años que ha caminado ya en el pastorado, ¿qué ha sido, hermano, de esas etapas o de esos momentos que han llegado que a usted lo hayan puesto con el dilema a lo mejor, o con el pensamiento que llega a nuestra vida, ¿por qué no?, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Será que escuché bien? ¿Será que Dios me habló? ¿Será que fue una emoción? ¿Será que no me haya equivocado? Sí, sí, sí. Le paso la estafeta mejor. Mencionaba que de sus demás hermanos, dejarle la estafeta mejor a uno de ellos y yo mejor me siento. Sí, sí. Ya tomar unas vacaciones de una semana, tomar unas vacaciones más largas, a ver qué Dios ordena. ¿Qué momento así que lo haya marcado, hermano? Sí, como no, para decir, Señor, ¿qué hago ya? Sí, sí, sí. Bueno, empecé el ministerio y la verdad es que el crecimiento me sorprendió. Fue muy rápido. Yo recibí una palabra profética al inicio. Una persona que hoy es mi pastor me habla y me dice, estoy orando por usted, hijo, y quiero decirle que lo que otros lograron en 5 años, usted lo va a lograr en 1. Y en un año tuvimos un crecimiento bastante acelerado. Luego llegamos a lo que le llamo la etapa del estancamiento. No podíamos rebasar la barrera de las 200 personas, y siempre que llegamos a 200 algo pasaba y pues volvíamos a bajar. Y volvíamos otra vez y otra vez volvíamos a bajar. Gente iba y venía, gente iba y venía. 2017, después del culto de resurrección, entró eso que comentaba pastor, esos pensamientos de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? No me habré equivocado. Creo que es el tiempo de pasarle la estafeta a alguien más. Me sentí cansado, me sentí muy desanimado. Me di cuenta que mis predicaciones estaban envueltas en ese papel tan imperceptible del desánimo, y que algo estaba pasando en mi vida. Yo dije, no, pues yo creo que ya es el tiempo de pasarle a esto a alguien. En ese tiempo mi hermana Mónica había decidido pues plantar otra iglesia, entonces ella se va, y junto con ella pues obviamente, como era de esperarse, se va otra gente con ella, porque hacía pasados, envía a mi hermano Daniel y también familias apoyarlo. Entonces se va mi hermana para plantar la iglesia y se va otra gente. Entonces nuestra congregación otra vez bajó, y ver ese bajón así como que me deprimió, me desanimó. Y bueno, fueron gracias a Dios, que siempre Dios levanta hombres y mujeres de Dios a nuestro alrededor, que se dejan usar por Dios. Yo estaba en Monterrey en ese tiempo de desánimo, y un hermano de nuestra misma red de cobertura, ya nos estábamos despidiendo, hemos estado en una reunión pastoral de puros pastores de nuestra cobertura, y él se despide y camina, y como a los 20 pasos se voltea y me grita desde allá y me dice, Pastor Jaime,
¿Has sentido que has estado edificando en un piso como agua? Que todo lo que has edificado se está tambaleando, pero el Señor te dice, continúa, no te desanimes, sigue trabajando, que yo estoy contigo. Entonces cuando Él me dice eso, me inyecta, y digo, sí es cierto. ¿Cómo sabía este pastor, este hombre que yo estoy pasando, que yo me siento así, como que todo está, como que se tambalea y que en cualquier momento se va a derrumbar? Pero la palabra, no te desanimes, continúa, que yo estoy contigo, te dice el Señor. Me animó y me levanto, llego a la iglesia, llego renovado, hago algunos cambios, modifico, quito gente, pongo a otra y muevo. Y bueno, eso es algo que a veces como pastores pensamos mucho. ¿Qué tal si quito a uno y pongo a otro? Se me va a ir la gente, pero llegué yo con esa energía y vamos a mover, quitamos esto y vamos a suspender esto no está funcionando. Y empezamos otra vez a caminar. Ahorita, pastor, debido a la pandemia, yo creo que todos los pastores están experimentando eso. Del 100% de la iglesia que teníamos, creo que si acaso ha regresado un 70%, ¿verdad? Y ahorita estamos en esas circunstancias donde tenemos que seguir trabajando para eso. Pero hay una palabra que ahorita se me vino a la mente, pastor, porque escuché la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis viene de la palabra griega metamorfo, que significa cambio, transformación. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la metamorfo de nuestra mente, mediante el cambio de mentalidad. ¿Sí? A veces adaptamos las costumbres de este mundo y las llevamos a nuestro estilo de vida, y eso nos desanima y eso nos quiere detener. Pero Dios nos dice, no te amoldes al mundo actual, deja de ver con tus ojos naturales y pon tu mirada en las cosas celestiales, como lo dice el verso de Colosenses capítulo 3. Mira las cosas de arriba. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribió ese texto de Colosenses, sabía de lo que hablaba, porque él había estado con Dios en el cielo, y él dijo, por amor a ustedes es que he regresado, ¿verdad? Sí. Entonces él sabía, y ahora eso nos lo dice el Señor, no pongas tu vista en las cosas de abajo, sino pon tu vista en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, en las cosas sobrenaturales de Dios. Y es ahí donde ahorita estamos trabajando en este proceso. Hemos vivido muchos procesos, por supuesto, pero creo que todo proceso en el cual Dios nos permite entrar es para fortalecer un área de nuestro carácter y de nuestro ministerio. ¿Sabe, hermano? Hace no recuerdo ya ahorita exactamente, a lo mejor usted tenga más memoria de esto. Hace unos años yo llegué a un servicio ahí con el pastor Voltreger. Ajá. Y ahí usted estaba dando lo del cuidado pastoral. Sí. Cuando yo llego ese día, hermano, lo que usted estaba enseñando, encuentra la receta que yo necesitaba escuchar. Llegué, no sé cómo llegué. De esas veces que uno dice, a lo mejor por inercia manejé y llegué. A partir de ahí, recuerda que anduvimos por algunos meses grabando, sí. Anduvimos en algunas iglesias acompañándolo para grabar esos estudios que nos estaba dando, y que de hecho hice un manual de sí, eso. Que fue para mí fue de mucha bendición, mucha edificación recibir, porque creo que a veces tenemos ese pensar, qué bonito, pastor, llegar el superhombre, llegar aquel que tenemos idealizado, como que no sufre, no le pasa nada, no se desvela, y si se desvela no siente nada, no se enferma, no tiene necesidades de nada. No, cuando uno llega y puede encontrar ese descanso entre pastores, entre hermanos, puede sentir, hermano, que esa palabra llega a tiempo, nos ayuda. Uh-huh. Nos levanta y nos da un sentir. En ese tiempo, pues nosotros pues no grabamos, hermano, no hacíamos nada, ¿verdad? Fuera de lo normal, y recuerdo que por eso, por ese tema que usted estaba compartiéndonos, de ahí mi hijo, el más grande, de ahí nos involucramos.
y anduvimos con usted, ¿verdad? Para allá y para acá, haciendo esos tipos de videos que ahí los tengo y los he compartido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron de enseñanza. Ahora, hablando de enseñanza, hermano, y lo mencionaba usted, pastor, ¿qué enseñanza nos deja esta lección que nos está dando la pandemia como iglesia? Bueno, yo creo que la pandemia a todos nos agarró desprevenidos. No nos imaginábamos, a pesar de que en una edición de una revista que se llama Muy Interesante, por allá del 99, si mal no recuerdo, había un artículo y eso me sorprendió mucho. Me lo encontré casualmente por internet, esa revista, esa edición, y ahí decía que estaba en riesgo la humanidad por un virus que venía de un murciélago. Y ellos ya mencionaban ahí un virus, un SARS-2, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso nos agarró desprevenidos, pero también creo que para la iglesia fue un reto y una oportunidad, porque muchos nos dimos un poquito a buscar avances tecnológicos para poder pastorear a la iglesia a través de la tecnología, transmitir por internet, transmitir por esto, por aquello. Pero creo que hay una cosa muy interesante, que creo que es lo que Dios nos está hablando. Número uno, la pandemia vino a ser como un colador para cernir a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Porque la iglesia fue cernida. ¿Quitar una chapa de religiosidad? Sí, quitar una chapa de religiosidad, muy bien. Porque muchos por religiosidad asistían a la iglesia, pero no por la convicción de ser hijos. Entonces yo vi que la iglesia fue cernida, como cuando cernimos la harina o cuando cernimos la arena, que se sacan todas las piedritas que no sirven para la mezcla. Así fue, y creo que mucha gente pasó la prueba de ser hijos de Dios. Y hay otros que se quedaron atrás, que se atemorizaron tanto, se olvidaron de la fe, se olvidaron del versículo que dice: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Aún en medio de la pandemia, mi brazo está extendido para que tú te levantes. Levantarás las alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Olvidamos esos textos que mucho tiempo los recitamos de manera religiosa, pero en el momento de la pandemia se olvidó el área de la fe y muchos se quedaron atrás. Hoy que hemos abierto las iglesias, muchos cómodamente siguen viendo entró un espíritu, le voy a decir yo así entre comillas, un espíritu de cinismo, pastor, porque están desayunando y viendo la transmisión por internet, están en las cobijas, están viendo y están diciendo acá aleluya, están encobijados, ¿verdad? En un espíritu de cinismo. El semáforo nos permite congregarnos y muchos todavía están acá cínicamente diciendo amén y aleluya a lo que están viendo por internet. Y aunque es una gran herramienta porque aprendemos, no es lo mismo ver una transmisión de vez en cuando que asistir a la iglesia y sentir la presencia de Dios ahí en ese momento. Cuando uno dice en las transmisiones que se siente la presencia de Dios, una persona que está en las cobijas, ¿cómo la va a sentir? Una persona que está almorzando y viendo la transmisión, ¿cómo va a sentir si no está conectado a la atmósfera? La atmósfera es la atmósfera de la presencia, es el lugar donde uno ha sido diseñado para vivir, así como el pez que vive en el agua, así como el árbol que vive en la tierra. Y si nosotros sacamos el pez del agua y se muere, y si nosotros sacamos el árbol de raíz y lo ponemos lejos de la tierra, se muere. Así el ser humano se muere cuando se saca la presencia de Dios. Y yo creo que la pandemia fue un cernir. Y también, número 2, y ya para ir terminando porque creo que ya nos queda poco tiempo. Número 2, creo que este es un tiempo ideal para que la iglesia proclame el mensaje del Evangelio del Reino en las calles. Porque hay mucha gente que está esperando, que pasó por problemas, que se le murieron familiares, que tuvieron mucho temor. Hay mucha gente que está esperando el mensaje de las buenas nuevas
a través del mensaje de Jesús. Jesús nació, Jesús murió y Jesús resucitó. Ese es el mensaje que la gente está esperando. Y nosotros como iglesia nos hemos acomodado a los servicios por internet, nos hemos acomodado a los servicios online y no hemos olvidado salir a predicar el mensaje del Evangelio del Reino a las calles. Yo tuve la oportunidad en estos días, hace unos días atrás, la semana pasada, llegué a cargar diésel a una camioneta que me prestaron y la entregué con diésel, y llegué a cargarlo y estaba una sección del ejército, y entonces me bajo y uno de ellos se me queda mirando y camina. Pensé que caminaba hacia conmigo, pero no, de repente giró un poquito su trayectoria y yo lo saludé y le dije: ¿qué tal, jefe? ¿Cómo está? Y él me saludó, buenos días, se fue, y cuando regresó me fui para donde estaba. Le dije: ¿me permiten orar por ustedes? Yo sé que ustedes están lejos de su casa, yo sé que extrañan a sus familias, yo sé que ustedes están en una ciudad que no conocen por servir a nuestro país, y eso se los agradezco. Denme la oportunidad de orar por ustedes, yo soy pastor. Y me dice: ¿usted es pastor? Sí. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué Dios permitió que, por ejemplo, en los tiempos de Josué, de Moisés, se enfrentaban y mataban gente? Y como que fue una pregunta capciosa, y yo, pidiéndole a Dios sabiduría, le dije: por la misma razón que tú matas gente por servir a tu país, porque tu país te ha puesto en una posición para proteger a la gente, y en ese tiempo Dios puso a Josué como un caudillo para proteger a un pueblo, y por eso mismo dice: usted me acaba de dar la respuesta que yo esperaba, déjame orar por ti. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el cabo de infantería, y me dio su nombre. Y le dije: ¿y usted, amigo? Había un soldado. Dice: yo soy el soldado primero de infantería, y me dio su nombre. Entonces ahí me di cuenta que ellos tienen bien puesta su identidad, porque antes de decir su nombre dicen: yo soy el cabo, y yo soy el soldado primero. Y nosotros los cristianos negamos a Jesús, y en ese tiempo de pandemia es cuando nosotros debimos de haber dicho: yo soy el teniente general de la iglesia de Dios, para traer una palabra de cambio y de transformación para nuestra ciudad. Dentro de este tiempo, el año pasado, pastor, ya no quise yo seguir la cuenta, pero más de 12 pastores partieron. Así es. Evangelistas, esposas de pastores. Así es. Ya no quería yo créame, yo ya mis oídos quería yo cerrarlos. Exacto. Me estar escuchando la noticia y en los grupos que habían hecho de WhatsApp, y yo nomás escuchaba que sonaba y decía: otro hermano, no, otro hermano ya no, otro pastor que venga la noticia. Y a veces llegan esas preguntas por parte de la iglesia: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió? ¿Y por qué el pastor? Iglesias se quedaron sin pastores, iglesias se cerraron por falta de congregantes. No sabemos, pastor, qué venga adelante de esto. Lo que sí sabemos es que todos tenemos un principio, tenemos un final. ¿Cuándo? No sé. Si en este tiempo de pandemia, o Dios nos permite 10, 20, 30, 50 años, no sé cuánto nos permita. Independientemente de esto, pastor, el tiempo que Dios permita que nosotros estemos aquí sirviéndole, porque a eso venimos, a servir. Al momento de ser llamado y poner un epitafio escrito, una frase, no sé, aquí está un pastor X, un pastor bueno, un pastor malo, no sé qué quieran poner en ese epitafio, ¿verdad? En el suyo, hermano, ¿qué le gustaría que plasmaran en ese epitafio? ¿Qué me gustaría? A mí me gustaría que en mi epitafio se escribiera algo parecido a esto: aquí yace un hombre que amó a Dios y que trabajó para ser un pastor edificador del reino de Dios en esta ciudad. Vino a obedecer la voz de Dios, sí, a servir. Así es. No vino un paseo. Porque yo estoy convencido, pastor, y aunque suene un poquito de vanagloria, estoy convencido que Dios me trajo a esta ciudad para ser un pastor edificador del reino de Dios. A eso me trajo Dios. Sí, y yo estoy abierto a la enseñanza de muchos hombres de Dios que escucho, y yo de todos aprendo, pero también creo que Dios me ha dado a mí una habilidad para poder enseñar y edificar en el reino de Dios.
y yo soy convencido. Así que en mi epitafio me gustaría mucho que dijera: aquí yace un hombre que obedeció la voz de Dios y trabajó arduamente para ser un pastor edificador del reino de Dios. Pues mientras llega ese epitafio, hermano, Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, y no hay que perder el tiempo, porque los tiempos son malos y el enemigo de Dios está aprovechando este tiempo. Este tiempo lo está aprovechando el enemigo de Dios de manera muy sutil, trayendo depresión, ansiedad, crisis, y la iglesia manteniéndose en las cuatro paredes haciendo cultos. No vamos a poder no vamos a poder conquistar la tierra. Tenemos que salir de las cuatro paredes, pastor. pues bien, se nos termina hablando de tiempo, se nos termina el tiempo, y pues pastor, es un placer poder compartir, ¿verdad?, todas estas experiencias a través de estos micrófonos, y que nos escuche esa iglesia que tal vez tiene dudas, que tal vez tiene muchas interrogantes, que se siente, ¿verdad?, confundida tal vez por lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo único que podemos decirles es que los designios que Dios tiene, los propósitos, no sé, tantas cosas que pueden venir, Dios es el que tiene el control de todo. Así es. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar en Él, caminar y Así confiar, como viendo al invisible. Así es, Así. como el apóstol Pablo, corro hasta alcanzar aquello por lo cual el Señor me alcanzó a mí, hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bien, pastor, pues mucho que hablar y muy poco tiempo. Sí, se va rápido. Es un gusto, hermano, compartir todo esto, y pues a ustedes que nos estuvieron escuchando ahí desde su casa, desde el trabajo, desde su vehículo, no sé, ahí que se tomaron ese tiempecito, ¿verdad?, para estar con nosotros, acompañándonos en esta plática, conociendo un ministerio, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del pastor Jaime Sánchez? A veces lo vemos ahí en un altar, en un púlpito muy guapo, pero a veces no sabemos qué hay detrás. Así es. ¿Qué hay detrás de todo? Mucha gente no sabe que en estos 10 años que tengo trabajando de tiempo completo en Fuente de Vida Juárez, solamente una vez he salido de vacaciones. Así que invitaciones están abiertas, pastor, a las vacaciones. Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos estaremos viendo en otro programa más, ¿verdad?, de conocer el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de esos hombres que ha escogido. Pastor Jaime, Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Gracias. Y nos seguimos viendo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices: no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice: no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Y yo estoy contigo, en los momentos más difíciles, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Porque en los momentos más difíciles has estado conmigo.